Esta serie de mensajes está basada en el libro de Lucas. Y en este evangelio vemos que una de las maneras favoritas de Jesús ministrar a los demás es sentándose a comer con ellos. Y él lo hacía tanto que a él lo criticaban por esa razón. Y yo les leí esta cita la semana pasada. El autor del libro en el cual estamos basando esta serie, él escribe: en el evangelio de Lucas, Jesús o está yendo a comer, o está comiendo, o está llegando de comer. Así que nuestro deseo a través de estas enseñanzas es que, bueno, número uno, conozcamos mejor a Jesús. Si nosotros le amamos, vamos a buscar conocerle. No hay tal cosa como nosotros decir que amamos a alguien y no buscamos conocerle mejor. Pero también nuestro propósito es que en este país que es tan privado y tan individualista, que nosotros aprendamos a abrir las puertas de nuestros hogares para extender hospitalidad a los demás, como hemos visto una y otra vez en casa de William y Vanessa, porque así estamos ministrando el amor de Jesús. Y es por eso que en estas últimas semanas, como les dije, estamos instituyendo las cenas en grupos. Y bueno, les voy a decir que el que no estuvo ayer viernes pasado se lo perdió, no se lo voy a suavizar. Pero una de las cosas que yo noto en las familias que tienen estas cenas en su casa es que tienen un deseo de dar una buena impresión. Siempre que uno tiene visitas, siempre que uno tiene gente que viene, uno quiere dar una buena primera impresión y eso es natural. Todos tenemos eso en común, especialmente cuando hay gente que nos visita por primera vez. Queremos dar esa buena primera impresión. Hay un dicho en inglés que dice que no tenemos una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Y es por eso que nosotros tenemos ese cuarto en nuestra casa donde echamos todo el reguero. Y cuando damos el tour de la casa, pues no incluimos ese cuarto. No me miren con esa cara religiosa, yo lo sé, porque lo hacemos tan bien. Pero donde la gente va a ver, pues hay que recoger, hay que barrer, hay que mapear, trapear, hay que pasar el vacuum, hay que hacer de todo, porque queremos que la gente sepa que nosotros somos limpios y decentes, ¿verdad? Bueno, yo siempre conecto esto con cuentos de mi juventud, que no fue hace tanto. No. Y recuerdo cuando Carmen y yo nos acabábamos de hacer novios, en el 1900, algo por ahí. Yo quiero decirles que los padres de Carmen son gente propia, son gente seria, y gente que saben qué es lo que es tener etiqueta y clase. Por eso yo creo que ella esperó como a 3 meses de novia para entonces mencionar que yo existía. No es que yo resienta eso. No. Pero es que imagínense, usted tiene que ir a casa a presentar a esta persona a sus padres. Él les tiene que presentar a este único muchacho que, aunque en su mente él era bien impresionante, pues no tenía mucho pedigrí ni mucha clase, que digamos. Así que bueno, cuando yo llego a la casa de ellos para la primera cena de Navidad, yo los quería impresionar. Y en mi mente de 18 años, formó la idea de la manera en la cual yo mejor puedo hacer una buena impresión con mi futuro suegro, es comiéndome todo lo que me iban a servir. Tienen que entender que a la hora de comer, pregúntenle a mi mamá la candela que yo di de niño. Ustedes no saben lo que es un picky eater hasta que hubieran tenido que bregar conmigo como niño. Yo era malo. No me gustaba la comida caliente, no me gustaba la basofia, no me gustaba la zambumbia, nada de eso. A mí, más de una vez me tuvieron que sentar a la mala a darme la comida casi con la cuchara del arroz. Y pues, como pueden ver, eventualmente pues me enseñaron a comer bien. Por eso he terminado tan flaquito y tan en la línea. Pero, pues mi paladar ha madurado bastante. Pero me temo que todavía hay platos que en este punto de mi vida pues no me gustan. Y es un problema porque son platos que están cercanamente asociados con la identidad puertorriqueña. Y si yo le confieso qué platos a mí no me gustan, pues me van a despedir de puertorriqueño. Dilo. ¿Lo digo? Dilo. No me gusta el arroz con gandules. Por favor, vuelvan el domingo que viene.
no me gusta el asopao, Oh. aunque sea con camarones. Oh. Me da náusea. Ah, bendito. Y aquí es donde la gente me dice, no, vete de aquí. Los pasteles. Yo he tratado, yo me he sentado con ellos al frente y yo, vamos a darle una oportunidad porque hay cosas que a mí no me gustaban antes que ahora me gustan, el paladar de uno cambia y yo no puedo. Y una de las cosas que frustran a mi mujer es el hecho de que ella tiene pues un repertorio bien limitado de cosas que hacerme porque a mí no me gustan, hay muchas cosas que no me gustan. Así que si alguna vez usted me invita a comer a su casa, pues... Pero ¿sabe qué? En la Navidad es bien difícil. Estoy visitando a mi futuro suegro y allí me lo tuve que comer todo. Porque ¿sabe qué tienen allí? Arroz con gandules, asopao y pastel. Y yo allí. Y tembleque. ¿Y saben qué? Todavía no me gusta. Pero bueno. En la misma manera que yo hice ese gesto especial para que me conocieran, en este pasaje Jesús hace uno de sus milagros más populares con el fin de darse a conocer. Y este es el milagro de la alimentación de los 5,000. Me imagino que la mayoría de ustedes lo conocen. Así que vamos a leer juntos en Lucas 9, del 7 al 20. Si no tiene una Biblia, en el asiento al frente suyo hay una Biblia, es la Biblia de las Américas, y se encuentra en la página 651. Lucas 9, del 7 al 20. Siempre quiero llamar atención al hecho de que todo lo que yo digo está sujeto al error, pero lo que se lee de aquí es la palabra de Dios sin adulterar. Así que vamos a prestar una atención especial a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Lucas 9, del 7 al 20 dice la palabra de Dios. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de eso y le siguió, cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo:
¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Señor, necesitamos salvación. Y el hecho de que tú hayas provisto un Salvador no va a significar mucho para nosotros si no nos damos cuenta de nuestra necesidad de salvación. Así que, Señor, te pido que tú te reveles en medio nuestro de la misma manera que lo hiciste en medio de tus discípulos. Y que como resultado, Señor, seamos cambiados hoy en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es comer con Jesús, un acto de esperanza. Los milagros que hizo Jesús a través de su ministerio tenían un propósito específico. Él no estaba haciendo las cosas solamente por dar un show, solamente por impresionar. Todos los milagros de él tenían un propósito en específico. Y ese propósito era comprobar al mundo que él era quien él decía ser. Y esto era importante porque el pueblo de Israel sabía que Dios había prometido un Mesías, que Dios había prometido un Salvador. Y esta promesa se estaba haciendo mucho más atractiva porque en ese momento Israel estaba siendo ocupada por el Imperio Romano. Ellos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano y tenían un anhelo mucho más intenso por ese Salvador. De hecho, era tan intenso el anhelo que no reconocieron a Jesús cuando llegó, ya que esperaban un Salvador puramente político. Por esa razón, pues llegaban muchos que decían que eran el Mesías. Pero eventualmente, se sabía la verdad, eventualmente eran expuestos. Por eso era necesario que el Mesías no fuera un Mesías solo de boca, sino de hechos también. Estamos llamando este milagro un acto de esperanza porque Jesús nos muestra a través de este milagro que Él tiene el poder para cuidar de su pueblo, para cuidar de todos nosotros. Y que de la misma manera que Él puede proveer todas nuestras necesidades físicas, todas las necesidades materiales. Más que nada, Él vino para suplir la necesidad más desesperada que todos tenemos aquí. La necesidad más grande que tenemos todos aquí. Y es por eso que Jesús aquí se convierte en el gran anfitrión. Y en este pasaje Jesús se revela a través de 3 puntos principales. Número 1, la pregunta clave. Número 2, la prueba contundente. Y número 3, la respuesta irrefutable. La pregunta clave, la prueba contundente, la respuesta irrefutable. Así que lo primero que nos presenta el pasaje es la pregunta clave. Comenzando en el verso 7, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Para que sepan, en este pasaje, Herodes se está preguntando quién es esta persona. A Juan yo lo mandé a decapitar. Herodes está preguntando esto porque Herodes estaba acabadito de haber mandado a matar a Juan el Bautista. Los que tienen alguna familiaridad con el pasaje que habla del asesinato de Juan el Bautista saben que Herodes se vio en una posición en la cual se sintió más o menos obligado, forzado a ejecutar a Juan el Bautista y estaba luchando en contra de lo que le quedaba de conciencia. En ese momento se sentía culpable. Y
pues tuvo que hacer eso con mucha renuencia. Y por eso hablar de un posible resurgimiento de Juan el Bautista, pues era un tema un poquito delicado para él. Pueden imaginarse por qué a él quizás eso lo incomodaba un poquito. Pero con todo y eso, y aún contando el hecho de que él estaba siendo paranoide, él no estaba tan lejos de lo que pensaba el pueblo judío cuando él se preguntaba si esta persona también podía ser el retorno del profeta Elías. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha notado que dice ahí, ¿será que Elías volvió? ¿Qué es eso? Elías llevaba siglos que, él no había muerto. El Señor se lo llevó en una carroza de fuego. O sea que él no murió en el sentido que nos toca a todos nosotros, pero el Señor se lo había llevado hace siglos. ¿Por qué dice, este es Elías volviendo a nosotros? Bueno, porque eso era lo que creían que Elías iba a volver literalmente, porque en el Antiguo Testamento, cuando se hablaban de las promesas mesiánicas, siempre se hacía alusión a los grandes profetas y del Viejo Testamento. Se habla de Moisés, se habla de Elías. Ellos son prefiguraciones de Cristo. En el libro de Malaquías, que fue escrito 400 años antes de Herodes, dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esto es Malaquías 4, del 5 al 6. O sea que cuando se habla del Mesías, se habla con él refiriéndose a él como si fuera un retorno de Elías, un retorno de Moisés. Y los milagros que estaba haciendo Jesús estaban obligando a la gente a preguntarse si este era verdaderamente el Mesías que había sido prometido hace cientos de años. Y Herodes aquí, pues obviamente él no estaba en busca de un Salvador. Pero a pesar del hecho de que su corazón estaba tan endurecido, él hizo la pregunta correcta. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Cualquier persona que estuviera dudando sinceramente y que tuviera los ojos abiertos, estaba a punto de encontrar la prueba contundente de que Jesús no era tan solo un hombre. El verso 10 dice: cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Antes de continuar aquí, los apóstoles acababan de regresar de una misión especial a la cual Jesús los había mandado. Jesús les había dado poder sobre demonios y poder para sanar enfermos, y el propósito de esta misión era proclamar el reino de Dios. Y ellos habían vuelto de esa misión dando informe de lo que habían hecho. Y el pasaje continúa diciendo: él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, les siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Se le llama la alimentación de los 5,000, pero habían 5,000 hombres, contando las esposas, las abuelas, los niños. Por lo menos creo que doblamos el número ahí. Había como 5,000 hombres, y Jesús dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, y haciendo recostar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente.
¿Qué sucedió? Dice que todos comieron y se saciaron. O sea que no es como cuando uno llega a un sitio de visita y la comida que te dan como que no es suficiente, como que no le tiran con mucho a uno y uno se queda como que... No fue así con ellos. Comieron hasta saciarse. Y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. El pueblo que se reúne aquí y el pueblo que está viendo este milagro suceder no pasaría por inadvertido el hecho de que ese milagro tenía mucho en común con otro milagro en el Antiguo Testamento. A ellos eso no se les hubiera pasado. En Segunda de Reyes 4, versos 42 al 44, vemos un milagro que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Segunda de Reyes 4, 42 al 44 dice: y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo: dalos a la gente para que coman. Y su sirviente, el sirviente de Eliseo, dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta de todos los paralelos entre los dos milagros? Eliseo le dice a su sirviente: dale tú de comer. Jesús le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. El sirviente se queja de que no da la comida. Los discípulos se quejan de que no da la comida. A lo último, termina sobrando comida. La gente que estaba allí, ellos habrían notado eso. Los que tenían los ojos abiertos y los que conocían las escrituras se iban a dar cuenta de esas similitudes y se iban a acordar del profeta Eliseo. ¿Por qué? ¿Por qué Eliseo? No estábamos hablando de Elías y ahora estamos con Eliseo. Sígame, quédese conmigo. Va a hacer sentido pronto. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Cuando Elías fue arrebatado al cielo en la carroza de fuego, Eliseo se quedó con el manto de Elías como señal de que él era el sucesor. Así que el pueblo aquí está seguramente diciendo: bueno, aquí está el nuevo sucesor de Elías, el nuevo Elías. Quizá estaban pensando eso, quizá no. Pero ¿saben qué? Eso no fue lo único que llevó a Pedro a decir que Jesús era el Cristo. Eso no fue lo único. Este milagro también le iba a recordar otro pasaje más en el Antiguo Testamento. ¿Se está dando cuenta de la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Esto no son... El hecho de que todos estos libros que fueron escritos a lo largo de 1500 años tengan esta conexión interna es evidencia de que es palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez. El hecho de que todos estos libros que fueron escritos a lo largo de 1500 años tengan toda esta conexión interna es evidencia de que es palabra de Dios. Este otro pasaje está en Isaías 25, del 6 al 9. Y este pasaje describe una cena en grupo, una cena donde el Salvador es el anfitrión. Esto fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. Se nos habla de un banquete que nos ofrece el Mesías prometido. Dice: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Quizás el tuétano no le apela tanto a ustedes, pero si les gustan las patitas de cerdo, pues la grasa, lo que lo hace sabroso. Eso es lo que quiere decir, va a ser una comida buena, va a ser sabrosa. En el Señor no va a haber nada diet. En esta cena final no va a haber nada light, no va a haber nada sin azúcar, no va a haber nada con aspartame, ni con... No.
y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Interesante que una de las consecuencias de que el Señor nos cambie y nos salva es el hecho de que se va el velo de nosotros, nos quita esta ignorancia que nos aqueja por razón de nuestro pecado. El conocimiento no es nuestra salvación, pero la falta de conocimiento es una consecuencia de nuestro pecado. Y una de las cosas que el Señor redime es la ignorancia que nos aqueja por naturaleza. Y dice el verso 8, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Le pregunto, ¿usted ha sufrido? ¿Usted ha pasado por dificultad? El Señor tiene contada cada una de sus lágrimas. Cada una. Cada una. Y el Señor le promete que le va a consolar de cada uno de sus sufrimientos. No hay ni uno que se le pase al Señor. No hay ni uno. Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Cuando yo leo el verso 8 que dice que Él destruirá la muerte y enjugará las lágrimas de todos los rostros, eso suena exactamente como Apocalipsis 21. 4 al 5 que dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. No sabemos cómo, no nos imaginamos cómo, pero el Señor nos va a consolar de cada vez que nuestro corazón fue roto en esta vida. Cada vez el Señor nos va a consolar y nos va a sanar completamente. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que en esta cena donde Jesús va a traer restauración, donde Jesús va a hacer todas las cosas nuevas, donde todo lo malo va a ser una memoria que cada vez va a ser más y más lejana, y donde todo nuestro sufrimiento va a ser consolado. Eso es lo que Jesús va a proveer para nosotros por medio de la salvación. Y este milagro donde Jesús provee comida milagrosamente para más o menos 10,000 personas, esto no es la promesa final, pero esto nos debe recordar la promesa final. Y eso nos debe dar esperanza, aún en medio de nuestros momentos más difíciles. Nos debe recordar que Cristo hace nuevas todas las cosas y que Dios ha prometido que nos va a salvar de este mundo que cada día va de mal en peor. Por eso cuando Jesús hace este milagro en medio de los apóstoles, después de eso, Él les hace la pregunta clave, la pregunta que cuando consideramos la prueba contundente que discutimos, nos lleva a la respuesta irrefutable. El verso 18 dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Es importante que nos demos cuenta de lo que está diciendo Pedro aquí. Cristo no es el apellido de Jesús. Él no es el Señor Cristo. Jesucristo, Cristo es del griego que quiere decir Mesías, Salvador. Para que Pedro dijera que Jesús era el Mesías, el Salvador, era buscarse la muerte en ese tiempo, en ese día,
en ese ambiente. Pero de la única manera que él lo podía decir, pues como les voy a decir ahora, porque no todos se daban cuenta de quién era Jesús. Porque aún allí, a pesar de todas las señales, a pesar del hecho de que habían 5 panes y 2 peces y 10,000 personas comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastas, muchos no se dieron cuenta y seguían viendo a Jesús como si fuera otro profeta más. Y es triste saber que hay muchos que tienen a Jesús al frente. Y a pesar de cuán abundante es la evidencia, sus corazones permanecen endurecidos. Y esto no tiene que ver nada con inteligencia. No tiene que ver nada con el que es más inteligente. Porque, gente, la persona que confiesa primero que Jesús era el Mesías era Pedro. Y él era el más cabezón de los 12. Él era el más terco de los 12. Y ese fue el que se dio cuenta primero. Y cuando vemos que un pasaje similar en Mateo 16, vemos la razón por la cual mucha gente inteligente no reconoce que Jesús es el Salvador. Cuando llega Jesús, en Mateo 16, de 13 al 17, cuando llega Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron unos, Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es cuestión de inteligencia, es cuestión de revelación. La información más importante de tu vida. No hay información que importe tanto como esta. El saber que nuestra salvación solo está en Cristo no es algo que nosotros averiguamos porque somos más inteligentes que nuestro hermano. Esto es cuestión de que Dios se lo revele. Porque si no, no importa que tengas a Jesús al frente tuyo, nosotros no vamos a reconocer que Él es quien ofrece el banquete eterno, que eres Jesús, el gran anfitrión. Así que de esa manera llegamos a la pregunta más importante de esta mañana. 1, 2 y 3. ¿Y qué? Eso estuvo bien flojo. 1, 2 y 3. ¿Y qué? Gracias. Pastor Miguel, qué bonito estuvo el relato de la alimentación de los 5,000. Pero en verdad, yo no he visto un milagro así en mi vida entera. ¿Qué intención tiene el Señor con que yo aprenda sobre este milagro? Gracias por preguntar. A través de esta cena especial, Jesús se presenta como el que vino a proveer nuestras necesidades. Y como dije al principio, nuestras necesidades más desesperadas. Y este mundo está lleno de pobreza, está lleno de escasez. Aunque no lo experimentamos tanto en este país la mayoría de nosotros, pero más que nada, este mundo está lleno de las consecuencias de nuestro pecado. Lo vemos por todos sitios. Gente que, como vimos en las noticias esta semana pasada, pueden tener todos los logros del mundo, pueden llegar a ser reporteros en la televisión, pueden entregarse a todo tipo de placer, pero a lo último no pueden escapar del vacío que tienen. No pueden. Y se dan cuenta que la satisfacción que promete este mundo es una ilusión. Y terminan siendo consumidos por su amargura. Y en el caso de la persona a quien me refiero, la falta de esperanza lo lleva al asesinato y lo lleva al suicidio. Estoy seguro que saben la noticia a la cual me refiero esta semana en la televisión. Pero lo más trágico todavía es la persona que no se da cuenta de su vacío y se conforma con menos. Es la persona que está contenta con comerse todo lo que le da la televisión, con comerse todo lo que le da. Y no estoy tirándole a la gente, a mí me encanta sentarme en la televisión, a ver, y todo eso, pero que la gente que está contenta con todo lo que esta vida ofrece y no se dan cuenta de que hay algo más allá,
que hemos sido hechos para algo mejor, para alguien mejor. Este mundo está quebrantado y necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador. Ustedes, empezando por mi nena más linda y más chiquita, todos necesitamos un Salvador. Y nosotros no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. Esta vida en que estamos enfocados en nosotros mismos es una vida que nos lleva o a anestesiarnos hasta el día de nuestra muerte o al vacío. Pero esta mañana, cuando estábamos adorando, leímos que la sangre de Jesús nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios. Nuestras vidas tienen un propósito más elevado, cada uno de nosotros. Así que le pregunto, ¿estás viviendo para Dios o estás viviendo para ti mismo? Si Dios te ha salvado, pues, y si estás aquí, te invito para que te hagas parte de esta comunidad para poder servir a otros. Y si no estás seguro, pues estamos aquí, queremos hablar contigo. Y Jesús nos ofrece el poder para vivir para Él. Segunda de Corintios 5:15 nos dice sobre Jesús: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estemos de pie.